confirmes, por favor, Diosmar, cuando ya está empezando a transmitir por Facebook. Ya estamos ya o estamos a la espera de que nos confirmen. Perfecto, retomando un poco entonces, bienvenida a todos nuestros participantes a través del Facebook, muy contentos de poder llegar a ustedes. Retomando lo ya presentado, damos nuevamente las gracias a la presentación que hizo nuestra directora, la arquitecta Beatriz Vargas Bernú, a través de sus palabras, y damos pase al arquitecto Rafael Ríos Mazuelos para que inicie esta conferencia. Adelante, arquitecto. Ok. Bueno, buenas tardes con todos nuevamente, con los que están presentes en este Meet y con los que seguramente nos están siguiendo desde el Facebook. Nuevamente agradecer la invitación. Para mí es muy placentero poder compartir estas experiencias con ustedes, con el fin de aportar un poco de creatividad, motivación y bueno, también algo de arquitectura. Entonces estoy muy contento por ello, lo agradezco. Y bueno, espero que sea unos minutos agradables para ustedes, que podamos conversar, que podamos discutir quizás de algunos temas. Voy a tratar de pasar de todas maneras la exposición relativamente rápido, porque creo que sería importante de todas maneras poder después tener un espacio para conversar. En realidad son pocos proyectos los que voy a mostrar, pero sí voy a tratar de profundizar en algunos de ellos. Y bueno, se van a dar cuenta ahí que son de diversa índole y diversa categoría, lo cual creo que también va a ser valioso de ver. Muchas gracias. Voy a comenzar a compartir pantalla. Me confirman, por favor, si es que se ve. Un segundo. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo? Sí, arquitecto. Ya, ok. Bueno, el título de la conferencia va un poco en relación al tema que propusieron, estrategia proyectual, pero encaja perfectamente en lo que sería parte de las visiones que tiene la oficina de Atelier Lima como empresa y como estudio de arquitectura, ¿no? Atelier Lima nos hemos autodenominado hace poco un aeropuerto de ideas. Y básicamente lo que somos una plataforma, es una plataforma colaborativa donde participan pues arquitectos y otros profesionales con el fin de poder, digamos, básicamente desarrollar proyectos de infraestructura, ¿no? Y digo infraestructura por no solamente cerrar el hecho al tema meramente arquitectónico, sino poder entender que estos son procesos que tienen muchos participantes y muchos factores sobre los cuales uno tiene que evaluar, ¿no? Entonces, el hablar de plataforma y el hablar casi de una consultora de infraestructura más que de un estudio de arquitectura, creo que le da una dimensión mucho más grande al proyecto, en este caso el proyecto empresa, ¿no? Entonces, la metáfora esta del aeropuerto de ideas tiene que ver mucho pues con el tema de que siempre nos han catalogado como profesionales muy creativos, pero también nos han dicho a veces pues que uno de los puntos débiles del arquitecto es que a veces no termina de aterrizar las ideas, ¿no? No termina de poder cuajar esas ideas y llevarlas a cabo y entender todas las variables que permiten que un proyecto arquitectónico se lleve, ¿no? Entonces, a veces estamos muy en las nubes
y nos cuesta mucho poder aterrizar, ¿no? Por el contrario, Atelier Lima lo que piensa es que eso es completamente necesario para poder desarrollar proyectos, ¿no? El tener la capacidad de poder entender al cliente, poder entender al entorno, a las personas, a la sociedad, a los presupuestos y a una serie de factores que a veces escapan meramente de la arquitectura, pero que son los que definitivamente van a poder hacer que el proyecto se realice. Dentro de esa idea, nosotros hemos creado un propósito y unos valores para poder manejarnos como estudio, ¿no? El propósito principal es transformar los sueños y las necesidades de las personas en espacios y formas para un mundo mejor, ¿no? El propósito siempre tiene que ser, digamos, una idea muy ambiciosa, una idea casi imposible de realizar, pero que de alguna manera te va a marcar la guía para poder esforzarte y hacer todo lo posible para poder conseguirlo, ¿no? Y ese propósito se basa, pues, en ideas y en conocimientos y en conceptos que digamos, que rigen tu labor proyectual, ¿no? En este caso, la curiosidad, la empatía, la diversidad, la pasión y también la rigurosidad son nuestros valores principales sobre los cuales como oficina de arquitectura y de infraestructura nos movemos. Atelier Lima en el último tiempo, digamos, se ha comenzado a transformar, como les comentaba. Ya la idea no es solamente ser una oficina de arquitectura, porque creemos que una de las cosas que más confunde a la gente y más confunde al cliente es nuestra posibilidad y nuestra creatividad de poder hacer casi todo, ¿no? Entonces, está muy bien poder hacer casi todo. El tema es que muchas veces eso confunde al que está del otro lado. Entonces, no sabes si eres bueno haciendo muebles o si eres bueno haciendo aeropuertos. Probablemente puedes hacer las dos cosas y las podrías hacer bien, pero comienza a haber cierta dificultad en el mercado de poder entrar de esa manera. Por eso es que a partir de este año, Atelier Lima está tratando de diferenciar cuáles son sus unidades de negocio, ¿no? O sus unidades de proyecto. Para lo cual, pues, evidentemente queda Atelier Lima Arquitectos, que es, digamos, más enfocado a todo lo que sería el desarrollo y el desarrollo de proyectos arquitectónicos, llámese desde vivienda multifamiliar, casas, edificaciones, etcétera. Abre, a partir de la experiencia hospitalaria, una unidad que se va a llamar Atelier Lima HD o Healthcare Design, que solamente va a estar enfocado al tema de arquitectura hospitalaria y todo lo relacionado con el tema de salud. Ya vino trabajando muchos años anteriores en todo lo que es interiores y retail, entonces se abre una rama ya mucho más acotada de todo lo que es arquitectura comercial, remodelaciones, todo el tema comercial. A su vez también comienza a entrar en todo lo que sería consultoría y servicios, básicamente lo que sería gerencia de proyecto y supervisión de obra, así como ciertas colaboraciones y proyectos relacionados con BIM, por ejemplo. Y finalmente una última rama que tiene que ver con el diseño sostenible, con todo lo que es paisajismo, la parte urbana, la parte de espacios públicos. Entonces, esas son digamos, todo esto bajo el paraguas de Atelier Lima, ¿no? Entonces, Atelier Lima, desde Atelier Lima Arquitectos hasta Atelier Lima Green, digamos, van a conformar las marcas que en un futuro deberían comenzar a desarrollarse casi por cuenta propia, ¿no? Algo mencionaron de esto, quiénes son o qué es Atelier Lima. Atelier Lima básicamente somos dos socios, yo soy el socio fundador y después participa Sandra como socia. Finalmente ambos dirigimos la oficina. Y Atelier Lima nace un poco de la descripción de poder encontrar un nombre que sea un poco dual, ¿no? Que manifieste dos cosas principales, ¿no? Y que están descritas en esta lámina, ¿no? Por un lado, Atelier viene de la palabra taller en francés,
y deriva de la actividad profesional que hacemos como estudio, ¿no? O sea, básicamente hacer arquitectura, funcionar como un estudio de arquitectos. Pero sin embargo, al ser una palabra en francés y que se entiende en varios idiomas, esto le da una dimensión mucho más global, ¿no? O sea, se puede entender aquí o en la China. Mientras que Lima, en este caso, hace una referencia directa a nuestras raíces más locales. En este caso, la ciudad de Lima, que es donde operamos principalmente. Pero obviamente, pues se extiende esto a un tema nacional, a un tema Perú, ¿no? Entonces, tener las dos cosas, ¿no? Por un lado, una palabra muy global y por otro lado, una palabra muy local. Y así se conforma finalmente el nombre. En nuestra experiencia se basa básicamente en los proyectos que hemos venido relacionando en los últimos años y que tienen que ver un poco con los temas que ahora se dividen en estas nuevas marcas, ¿no? Hemos podido desarrollar proyectos de vivienda social, proyectos multifamiliares, proyectos interiores, proyectos de casas unifamiliares, concursos de arquitectura. Una de las cosas por las cuales la oficina se ha hecho conocida es por la gran cantidad de concursos que participábamos hace ya unos años y que de los cuales tuvimos muy buenos resultados, ¿no? De la gran mayoría de concursos que participamos, en prácticamente la mitad de los concursos que hemos participado, hemos obtenido algún podio, algún primer puesto o alguna mención, ¿no? Entonces es un buen número, es más del 50% de éxito, digamos, en los concursos que hemos participado. El primer proyecto que les voy a mostrar es un proyecto, digamos, de escala pequeña, pero que tiene un impacto urbano importante. Hace algunos años, digamos, nos llama un cliente a partir de otras circunstancias en las cuales nosotros participamos en una feria. Y este cliente era la Asociación Nacional de Productores Orgánicos y que normalmente trabajaban en estas bioferias que se ubican en Lima de manera itinerante en distintos distritos de Lima y que, bueno, su principal problema era el poder competir como infraestructura, como imagen de proyecto, con lo que actualmente existía en el mercado. Entonces, creo que la estrategia proyectual nace a partir de poder identificar cuál es el problema. Ya sea identificar o que el cliente pueda comunicar y tú entender cuál es el problema relacionado a esta situación, ¿no? Y a partir de eso poder analizar las variables y poder plantear una solución. Entonces, un poco el problema que ellos tenían era este tipo, ¿no? Una imagen poco clara, muy informal, una imagen donde, digamos, los propietarios, o en este caso los que alquilaban un stand, se apropiaban del espacio, lo cual no era malo, pero sin embargo generaba cierto caos, cierta mala imagen, inclusive hasta unos temas hasta cierto punto insalubres, ¿no? Como puede suceder en cualquier mercado, y que ahora inclusive se está hablando mucho a partir de la pandemia y del COVID, de cómo deben ser los mercados. Entonces, tenías este tipo de situaciones, ¿no? Donde, digamos, solamente a nivel de infraestructura lo que se daba era una mesa y un poco cada productor tenía que acomodar sus cosas como pudiese, ¿no? Sin embargo, la competencia, por el contrario, tenía una estructura muy bien armada, toda una mecánica de visual merchandising y diferentes conceptos para poder vender a partir de iluminación, de ubicaciones, que hacía, evidentemente, que pudieran vender sus productos mucho más caros, ¿no? Entonces, ese era uno de los principales temas que tenían estos productores. Ellos decían, ¿por qué en mi banda, si yo tengo una quinoa, por ejemplo, que es de mucho mejor calidad, más sana, más orgánica, por qué ellos la venden al doble o al triple de lo que nosotros lo ofrecemos? Y es más, o sea, cuando nosotros lo ofrecemos, a veces hasta menosprecian un poco el valor del mismo producto, porque no está bien presentado y porque definitivamente pues el lugar no colabora con eso. Entonces, a partir de eso es que ellos
digamos, tienen un deseo de cómo hacer el proyecto, ¿no? Entonces, esta es un poco como la lista de deseos que ellos planteaban para poder desarrollar estos modelos de mercado, estos modelos de nuevos kioscos y stands para para las bioferias. Entonces, en principio, lo que querían manifestar es que esto, al ser un tema de bioproductores, digamos, la idea debía ser que transmitiese algo como ecológico, ¿no? Por lo tanto, ellos lo asociaban a un tema de reciclado, reciclaje. Pedían que además estas estructuras, estos kioscos puedan llevarse a otras locaciones, o sea, tengan la posibilidad de no solamente el día de mañana estar en Lima, sino se puedan llevar a provincia o a distintas plazas o espacios públicos. Por lo tanto, tenía que ser un diseño flexible, ¿no? Que además se adaptara a los múltiples productos que ellos tenían. Entonces, no era solamente para colocar papas, no es solamente para colocar botellas, tenía que ser un diseño que se pudiese adaptar a muchas cosas, ¿no? Después que refleje los valores de los productores, ¿no? Y ahí básicamente lo que se refiere es un tema comunicacional, o sea, que los módulos pudiesen reflejar temas de marca, que pudiese la posibilidad, inclusive en algunos casos, de poder ver videos y documentales y cosas que tenían ellos como información. Otro requisito importante es que como estas ferias se arman y se desarman en poco tiempo, digamos, el sistema debía ser de fácil armado, ¿no? Ellos mismos debían poder armar y desarmar esto. Después que sea duradero, o sea, que evidentemente el producto fuese de calidad y no fuese simplemente una tela que a la primera usada ya había que reemplazarla. Que no cuesten mucho, o sea, es decir, que sean baratos. Eso es obvio, cualquier cliente normalmente te pide eso, que de alguna manera sea económico. Y finalmente, una de las cosas más pintorescas era que el proyecto de estos módulos tuviese una imagen, una tipología, una percepción, una identidad de tipo casita o tipo kiosco, y ellos asociaban evidentemente el tema casita a una estructura de una o dos aguas. Eso también con el fin de que pudiese adaptarse a otras regiones, como en la sierra y la selva, por ejemplo. Entonces, a partir de esta lista de deseos, es que se comienza a establecer cuál sería la estrategia de diseño, ¿no? Para tratar de responder a estas variantes o a estas condiciones que ponía el cliente. Entonces, comenzamos a investigar un poco de cómo nacían el tema de los mercados en Egipto, cómo se daban, cómo era ese proceso de compra, ese proceso de acercamiento al espacio, al módulo. Después, cómo funcionaban ciertos mercados itinerantes, en este caso como los tianguis en México, por ejemplo, que aparecen y desaparecen un fin de semana o determinados días en una calle y que solamente se arman a partir de unas estructuras y de toldos y de techos, que siguen siendo pues sistemas de alguna manera informal. Después, analizar un poco cómo era la mecánica de la caja, ¿no? Del receptor de los productos, ¿no? Cuál era la mejor posición, ubicación de estas repisas o de estos elementos que ayudaban a organizar los diferentes productos que pudieran vender. Comenzamos a ver pues algunas opciones y a llenarnos y a nutrirnos de imágenes e inspiraciones que de alguna manera teníamos que interpretar y reformular para poder tener un producto nuevo, ¿no? El tema de la movilidad, de esto que sea transportable. Y finalmente, pues también ver cómo terminábamos satisfaciendo el tema de la tipología, ¿no? De esta, que se viese como una cajita, ¿no? Y el tema del costo, evidentemente. Entonces, a partir de eso, lo que se hizo fue hacer ciertos dibujos, ciertos esquemas de cómo podían ser estos módulos. La idea es que fuesen módulos individuales que comiencen a poder ensamblarse uno con el otro y generar una nueva estructura, ¿no? Un nuevo tejido, una nueva forma de poder acoplarse al espacio público y a las distintas situaciones donde pudieran estar ubicadas. Entonces decidimos
comenzar por lo más básico, por esta imagen de la casita, casi como si fuese una ficha de Monopolio, en la cual se le comenzó a seccionar o a destajar ciertas piezas para finalmente quedar con 4 submódulos o 4 piezas matriz, ¿no? Estas piezas que se ven en el lado derecho, en la última lámina, reflejan un poco cuál era esa idea, ¿no? Tener 2 módulos verticales, un módulo más horizontal y finalmente un techo, ¿no? Que termina acoplando todo el proyecto. Y casi por proyección es que se forma la idea de esta casita, ¿no? Entonces, a partir de ahí, esto se desarrolla, se comienzan a ver cuáles serían las posibles ubicaciones y formatos que esto pudiese tener dependiendo del espacio público donde se colocase. Se hicieron algunos montajes de esto. Después ya vienen un poco los renders finales, donde ya se comienza un poco a desarrollar la parte del branding, la parte de la imagen, de la marca, esta parte audiovisual donde tiene que haber un televisor, se desarrolla a nivel constructivo cada uno de los bloques, los techos, las ruedas para que estos se puedan movilizar, armar, subir a un camión, etc. Y después también comenzar a pensar cómo esto debía ligarse con el material y con los colores, ¿no? Entonces se decidió trabajar esto en OSB y algunas planchas de OSB poder pintarlas y darles colores que tengan que ver con esta variedad de productos y imágenes tan ricas, ¿no? Entonces entramos en un proceso de prototipeo, de poder hacer un primer modelo, poder construir un primer modelo que cumpliera con esas condiciones y probarlo si es que era factible, y después comenzar a producir ya esto en masa. Entonces, ya a partir de ese primer modelo se comenzaron a hacer ya las distintas opciones y probando, en este caso, por ejemplo, como el tema del televisor, de cómo debía funcionar y cómo debía tener un rack interior y unas conexiones, ¿no? Estas son imágenes ya en taller de los módulos ya construyéndose, un armado de uno de los módulos aún sin el techo final. Y bueno, después esos módulos se construyeron y finalmente tocó poder instalarlos por primera vez en esta feria que se realizó en el Parque de la Exposición. Y se pudieron colocar los módulos alrededor del monumento. Y lo interesante fue pues que efectivamente cada productor comenzó a apropiárselo y comenzar a llenarlo de sus productos. Igual de todas maneras le pusieron por ahí su cartelito que ya rompe un poco con todo el tema, pero bueno, es parte de, ¿no? Acá hay una foto un poco más panorámica donde se ven todos los módulos y cómo le dan la vuelta, y efectivamente transformamos uno de los monumentos del Parque de la Exposición en un mercado temporal, ¿no? A partir de estas infraestructuras. Y ahí vemos ya un poco la interacción cuando recién lo están armando. Y bueno, es un proyecto interesante, es un proyecto que después estuvo en Mistura, estuvo en otras partes de Lima, y bueno, y refleja un poco cómo a partir de un mueble que prácticamente puedes comenzar a también hacer ciertas intervenciones urbanas, ¿no? El segundo proyecto es un proyecto de casa, es una casa de playa, es nuestra primera casa de playa construida. Y acá lo interesante de este proyecto es que, digamos, planteaba el reto de, evidentemente, poder tratar de hacer algo interesante con toda la normativa tan estricta que tiene estos condominios. Este es un condominio de playa en Asia, el cual tiene pues una normativa muy exigente. Entonces, por ese lado, el tema tenía que llevarse, pero al mismo tiempo había un requerimiento especial del cliente, ¿no? En este caso, el cliente era una familia que en realidad eran 3 familias. ¿Por qué? Porque era la mamá, digamos que ya no tenía al padre, el padre había fallecido hace algunos años, y tenía los hijos recientemente casados, que cada uno tenía ya ahora su nueva familia. Sin embargo, querían que esta casa fuese para todos, pero al mismo tiempo, digamos, tuviesen cierta independencia y cierta privacidad. Entonces, por un lado tenías la mamá, o en este caso la abuela,
con sus amigas, con sus invitados, pero al mismo tiempo debías tener a cada uno de los hijos con sus propias familias. Entonces, prácticamente era poder diseñar 3 casas o tres unidades de vivienda en una sola, ¿no? Lo cual, evidentemente, el reglamento de la playa no lo permite, porque es una playa muy exclusiva y de ninguna manera vas a ser, pues, un multifamiliar. Entonces, el proyecto tenía que seguir viéndose como una casa, pero a nivel de funcionalidad, de circunstancias, de funcionamiento, tenía que tener esa independencia. Entonces, comienzo explicando un poco el proyecto a partir de las plantas, porque sí me parece interesante poder generar esto. Entonces, el proyecto nace en principio de poder generar un patio interior, y casi como si fuese la idea de una quinta, a partir de ese patio es que se van a distribuir las independencias de cada una de esas unidades, ¿no? Entonces, el primer piso, tú entras por el lado derecho, al costado de la cochera, y llegas a un patio, el cual, digamos, tiene una escalera como la protagonista. Alrededor de ese patio hay una serie de habitaciones, una zona de servicio, y hay una zona principal de comedor y sala. Toda esa zona es la parte, digamos, de la mamá, de la abuela en este caso. Entonces, ese primer piso es como el área social, pero al mismo tiempo es el área de la abuela, de la anfitriona, un poco del proyecto. Y por eso es que tiene una buena sala, un buen comedor, una buena zona de cocina y de terraza. Y el patio también es un ambiente que se presta a múltiples funciones, a múltiples cosas que se puedan realizar dentro de la casa. Entonces, es una proyección prácticamente del comedor y de la cocina en los casos que se quieran hacer una fiesta, para que los niños jueguen, para cualquier tipo de actividad, digamos, además con un nivel de privacidad que no afecta al resto del condominio. A partir de este primer piso es cuando uno sube a partir de esta escalera. Esta escalera, digamos, tiene 2 tramos. Uno de los tramos para en el segundo piso y de ahí la escalera continúa hacia la terraza. El descanso del segundo piso se convierte en un puente que finalmente lleva a dos extremos. Entonces, del lado derecho tú tienes un mini departamento para uno de los hijos que tiene su propia terraza, que tiene sala comedor, que tiene un cuarto de visita y que tiene unos dormitorios internos, ¿no? Y hacia el ala izquierda, hacia el otro lado, encontramos algo similar, nuevamente, con 3 dormitorios, cada uno con su baño, y un estar familiar y una pequeña cocina. Entonces, ambos hijos, en cada extremo del segundo nivel, tiene una unidad con bastante independencia. Entonces, y esto en la práctica ha funcionado muy bien, porque nos contaban después que cada uno de ellos llegaba en cualquier momento, abría su departamento, estaba ahí, no fastidiaba a nadie, el otro departamento quedaba completamente cerrado. Entonces daba estas funcionalidades de casi entender esta casa de playa como si fuese una quinta. Finalmente, el tercer piso es una terraza que por un tema normativo tú puedes utilizar la mitad en este lado del lado izquierdo, y así como el primer piso es un área completamente común donde tienes una gran terraza, tienes un techo sol y sombra, tienes una pequeña piscina, ves y divisas todo el tema del mar, y es nuevamente otro espacio de encuentro de estas tres familias. Entonces, todo el programa y todo el desarrollo del proyecto se arma a partir del problema, nuevamente. Y en este caso, el problema es, ¿cómo hago para meter 3 casas en una? Ahora, le pusimos zip-block por un tema de ya mucho más estético. Nosotros, por un tema tú debías manejar cierto porcentaje en blanco y después podías optar por cierto porcentaje en concreto expuesto o gris. No queríamos hacer simplemente una placa de concreto hacia afuera, queríamos tener otra lectura, y lo que se hizo es un poco una lectura como estas cremalleras o estos cierres en el cual se fabricaron unos cerramientos, unos módulos hechos en concreto, los cuales tenían unas perforaciones y eran unos bloques que por la parte exterior te daban la idea de la fachada y le daban profundidad, le daban relieve y generaban una textura propia, y por el interior podían ser funcionales, funcionar como repisas, como parte del velador, como alguna
como parte del baño en algunos casos, y por fuera evidentemente tenían este juego de profundidades de entrantes y salientes, ¿no? Ahí está parte del proceso constructivo. Digamos, de lo más difícil de esto fue poder montar eso a partir de una pequeña, de un winche, que le llaman, en construcción. Se pudieron armar y después vaciar y colocar todo esto como una estructura. Y esto es hacia la parte interior, donde, como les comentaba, se generan unos vacíos que permiten colocar cosas y también colocar vegetación. Al final esto también son maceteros. Creo que al día de hoy todavía no les han puesto vegetación, pero esa siempre fue la idea. Y desde afuera se genera pues toda una textura, ¿no? Toda una piel que en algunos momentos va entrando y también va dando la vuelta dentro de la casa, invadiendo parte de lo que es la terraza, por ejemplo. Acá es la idea, ¿no? Donde, digamos, formalmente se ven como dos pieles blancas que de alguna forma tienen esta parte central y este cierre que genera tensión entre ellas, ¿no? Entonces hay una tensión entre la textura, digamos, mucho más vibrada del concreto y la piel completamente lisa, blanca, ¿no? De los extremos. Esta es parte de la entrada, lo que le decía, al costado de las cocheras, la entrada principal y que me lleva al patio. Este es el otro lado, donde también, digamos, la cara que está más orientada al mar, que es mucho más abierta. Esto es lo que sería el patio interior. Uno entra por el fondo, se encuentra con la escalera de doble tramo, con el puente en la parte central, y abajo es todo este patio bastante multifuncional, y la escalera nuevamente que te lleva hacia esa terraza común, y cómo ese puente también distribuye pues con independencia a los dos mini departamentos, ¿no? Es una vista desde arriba, vistas viendo la pequeña terraza interior. El tercer proyecto creo que es el que probablemente les interese bastante, porque ya algunos lo deben haber visto. Es el centro campestre del Club Unión de Tacna en Pachía. Y este fue un concurso que se realizó ya hace algunos años, donde nosotros obtuvimos el primer lugar, y ha sido una de las experiencias más gratificantes probablemente de concursos que hemos tenido, sino el más gratificante por varios motivos que voy a ir explicando ahora, ¿no? Estas son fotografías del terreno. Como se ven, digamos, hay un nivel de paisaje bastante agreste, digamos, no hay tanta vegetación. Esto está a las afueras de Pachía, y Pachía, digamos, es una ciudad que está relativamente cerca de Tacna, muy cerca en realidad. Digamos, acá lo importante es que para poder, digamos, habían varios problemas, pero en este caso, al ser un concurso, hay un problema funcional que tiene que ver evidentemente con cómo colocamos las partes del programa, las cuales eso no era tan difícil. O sea, el poder organizar un programa que consideraba un restaurante, un salón de usos múltiples, unos bungalows y unas áreas abiertas como canchas, estacionamientos y demás cosas no era muy difícil. El tema era ver cómo poder unánimemente ganar el concurso, y eso, digamos, implica poder entender al usuario en no solamente sus necesidades funcionales, sino un poco qué cosa tiene en la cabeza, y además sobre qué cosas él se siente identificado y generan valor y generan hasta una conexión incomprensible, casi inconsciente, con el lugar y con la memoria de uno mismo, ¿no? Entonces, cuando se da este proyecto, yo tengo una relación, digamos, con Tacna. Mi mamá es tacneña. Mi mamá ha estudiado en Tacna, ha estudiado en el Colegio Santana de Tacna. Mi abuelo también es de Tacna, y mi abuela es de Arica. Entonces, bueno, ellos se casan, finalmente se van a vivir a Tacna, tienen a mi mamá y a sus hermanos.
Y en algún momento de esa primera infancia, yo recuerdo haber ido a Tacna, y recuerdo haber ido a Pachía. Entonces tenía, digamos, en mi cabeza pequeños rasgos y memorias de cómo era ese lugar, ¿no? De cómo era el ambiente, de cómo se veía, de cómo percibías el calor. Tenía grabado en mi cabeza desde muy niño algunas percepciones espaciales y ambientales de lo que era este lugar. Eh, y creía que evidentemente no habían cambiado. Entonces, basado en eso y en un poco de investigación fue que comenzamos a ver, bueno, cuál es la fórmula adecuada para poder plantear esto a nivel de materiales, a nivel de forma y distintas opciones que podían satisfacer un tema más allá del funcional, que como les digo, eso era relativamente sencillo. Entonces comenzamos a investigar y descubrimos pues que al sur del Perú, evidentemente hay algunas cosas que tienen que ver con esta memoria, ¿no? Eh, Tienes los petroglifos de Micuya, por ejemplo, que te hablan pues de una cultura, de una materialidad, de una expresión tectónica de la piedra y de cosas. Y tienes los mojinetes, los techos de mojinetes, que también pues evidentemente reflejan un poco parte de esa historia constructiva, arquitectónica del sur, y que con el tiempo se iban perdiendo. Recuerdo una conversación con mi mamá cuando estuvimos haciendo el proyecto y salió un poco esta idea de decir que efectivamente ella recordaba en su niñez, en su memoria, en la casa donde fueron de mis abuelos en Tacna, poder ver y entender cómo eran estos techos. Entonces, a partir de eso, y esto fue una frase que colocamos en el panel del concurso y que era las líneas que dibujan la memoria, ¿no? Entonces, finalmente estos techos efectivamente es eso, ¿no? Son esas líneas que dibujan la memoria. Si uno comienza a trazar sobre estos techos, va a encontrar un patrón que tiene que ver con la pirámide trunca, con una geometría, digamos que dependiendo de la perspectiva, iba cambiando, pero que evidentemente cuando uno la viese y la percibiese, podía identificar en su cabeza que esto era un tipo de techo. Entonces, a partir de esa línea, es que finalmente aparece la línea principal del proyecto, o sea, la línea que resume el gesto arquitectónico que evoca directamente a esa memoria constructiva y histórica y cultural que tiene que ver con Tacna. Entonces, esta línea es la línea que dibuja esa memoria. Y creo que eso fue finalmente el detonante para poder ganar el concurso. Creo que, digamos, a diferencia quizás de otros participantes que tenían propuestas mucho más convencionales, por así decirlo, o mucho más, o con menos identidad, la de nosotros reflejaba una modernidad, pero al mismo tiempo era evidentemente que tenía ese ADN de la historia del lugar, ¿no? Y después el uso de los colores y de los materiales ya tenían que ver mucho más con esta cuestión tectónica de Micuya, por ejemplo, ¿no? Entonces, y evidentemente tratando de hacerlos dentro de una relación contemporánea. Entonces, la estructura, en este caso, a diferencia de los techos de mojinetes clásico, la estructura está abierta, está expuesta, se puede ver desde afuera. Y la parte baja también es muy transparente en la mayoría de casos, ¿no? Entonces, eso era, digamos, la parte contemporánea, la parte de no hacer necesariamente una caricatura de un techo de mojinete, sino tratar de evolucionarlo a un tema mucho más moderno y mucho más contemporáneo. Es parte de la imagen, es una de las imágenes principales, ¿no? La parte del restaurante, como pueden ver, hay esta transparencia y esta línea que flota sobre las estructuras. Estas son imágenes un poco internas del club, del restaurante en sí. La distribución interior, que como les decía, en realidad lo que se trató de hacer es algo muy funcional, algo que pudiera permitir la expansión futura, ya sea el estacionamiento, del zoom hacia las canchas, la posibilidad de tener bungalows hacia la parte del fondo o inclusive un hotel
y la parte central con la piscina, digamos, como protagonista y un poco la parte céntrica de todo el conjunto. Y bueno, ganamos el concurso, tuve la posibilidad de viajar a Tacna a recibir el premio, muy contento, coincidió justo por esas cosas del destino con un viaje que fue mi mamá y mis papás, y ellos pudieron estar en la ceremonia de premiación ahí por una coincidencia, porque ellos ya tenían justo un pasaje comprado, y ellos no suelen ir mucho a Tacna, pero estuvieron allí de casualidad, y bueno, pudieron participar de eso. Y lo gracioso es que después de haber ganado el concurso, vamos a visitar el terreno, vamos a visitar el proyecto en sí, y comencé a tomar muchas fotos de Pachía. Y después, revisando las fotos, ya tiempo después, ya habiendo regresado a Lima, comentando con mi mamá, revisamos estas fotos y me dice, esa es la casa de tu abuelo. Esa es la casa donde vivía tu abuelo y sobre la cual él pasó su infancia en Pachía, ¿no? Y, digamos, pudimos redescubrir y encontrar esa casa nuevamente, pues, dibujada en esas líneas de la memoria que tenemos todos y que nos hacen relacionarlos con un lugar, ¿no? Entonces ha sido un proyecto muy, muy, muy bonito, muy, digamos, muy, muy valioso a nivel personal. Yo espero que todavía se vaya a construir, entiendo que todavía están en esos temas, ya han pasado varios años, pero todavía hay posibilidades de que se pueda hacer. Ojalá algún día lo podamos ver construido, sobre todo para toda la gente del Club Unión y bueno, en general para la ciudad, ¿no? El último proyecto es la Clínica Viva de Los Olivos. Es un proyecto en el cual yo estoy involucrado en prácticamente todas las etapas, varios años. Es un proyecto muy, muy largo y muy complejo por el tema de ser una infraestructura hospitalaria. Y aquí el problema básicamente es cómo, es un problema muy grande, ¿no? Es cómo dar salud y sobre todo cómo dar salud al que menos tiene, el que menos puede dar. Entonces, Clínica Viva es un proyecto que se centra en dar salud a una clase media, a la clase media emergente para abajo, digamos, ¿no? Entonces, tiene este propósito como bandera, ¿no? Que es, logramos contrato amable, que más peruanos vivan sanos para conquistar sus sueños, ¿no? Entonces, el problema principal aquí de la arquitectura es cómo hacer un proyecto, cómo hacer una arquitectura que esté acorde finalmente con ese propósito y con esas ideas, ¿no? Entonces, Aviva, digamos, tiene una estructura de marca, una estructura de idea en la cual confluyen varias características, ¿no? Varios valores, así como les expliqué los de Atelier Lima, ¿no? En este caso, Aviva, por un lado, es flexible, o sea, es adaptable, pero al mismo tiempo es inconformista, no busca hacer lo mismo de otras clínicas, hacer lo mismo de siempre, pero al mismo tiempo, al ser un tema de salud, tiene que ser riguroso, tiene que ser bastante profesional, tiene que ser recto, o sea, tiene que ser confiable, uno tiene que poder poner su vida en las manos de alguien de Aviva y de la clínica, y sobre todo tiene que ser empático, ¿no? Tiene que ser cálido, acogedor con el paciente, con el usuario, ¿no? Entonces, son muchos los conceptos que se comienzan a entrelazar y que si bien son valores de marca, terminan afectando directamente la arquitectura. Entonces, dentro de esa lógica de Aviva tiene, digamos, la marca Paraguas, y debajo de Aviva hay dos marcas complementarias, que en este caso es Aviva Cura y Aviva Cuida. Aviva Cura tiene que ver mucho más con el tema convencional de una clínica, en la cual yo me siento enfermo y de alguna forma tengo que ir a un sitio para que me arreglen o me solucionen el problema de salud que tengo. Mientras que Aviva Cuida tiene que ver con la parte preventiva, algo que en el Perú, digamos, no, todavía falta bastante desarrollo, ¿no? La parte preventiva es un tema que al día de hoy todavía no se ha terminado de desarrollar y que ahora la estamos sufriendo con todos estos temas de crisis sanitaria, ¿no?
Entonces, estos valores de marca, estos valores que también pueden ser traducidos de manera arquitectónica, van cambiando dependiendo de cada uno de estos espacios, ¿no? Porque finalmente Aviva Cura y Aviva Cuida reflejan dos tipos de arquitectura que se complementan, pero tienen ciertas diferencias. Este es un gráfico que lo voy a tratar de pasar rápido, pero es básicamente para que se entienda un poco esta idea de las marcas, ¿no? ¿Qué son, qué proveen y cuáles son las diferencias, ¿no? Mientras que en uno es arréglame, cúrame, el otro tiene más que ver con la familia. Uno da servicios recuperativos, el otro da servicios preventivos. Eh, entonces, digamos, todo se dimensiona dentro de estos conceptos o estas marcas. Y a partir de ahí es que se comienza a establecer unos criterios de diseño que son importantes, ¿no? Aviva Cura, que es la parte, digamos, más convencional, como una clínica tradicional, tiene conceptos de diseño, perdonen que esté acá en inglés, pero lo copié del book que hay del proyecto. O sea, habla de design for speed, ¿no? O sea, básicamente lo que dice aquí este concepto es que tú tienes que desarrollar espacios fluidos de fácil acceso, de manera intuitiva, de cómo llegar de un espacio a otro, ¿no? Crear transparencia es el segundo concepto y tiene que ver pues con la amplitud, con la transparencia además, digamos, como compromiso, ¿no? Y no solamente la parte arquitectónica transparente de poder integrar espacios exteriores, interiores. Mostrar eficiencia en su organización, o sea, realmente ver que todo calza y que no hay sobrantes, que todo es bastante pensado y eficiente, ¿no? Crear espacios confortables es otro de los ambientes. Y después integrar la arquitectura con la parte tecnológica, con la parte digital, con el uso de pantallas y de tecnología para poder facilitar un poco el desarrollo del usuario dentro del espacio, ¿no? Aviva Cuida, al ser un tema más preventivo, casi funciona como un centro comunal, ¿no? En el cual, digamos, el espacio tiene que ser mucho más alegre, mucho más vibrante, provee espacios que tienen que ver con comunicar un propósito, de estar sanos, de estar bien, ¿no? Está diseñado para las familias, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es ir tú solo a ver una consulta, sino es llevar a tu familia, porque a lo mejor tienes una mamá embarazada, entonces va la mamá, va el papá, va el hijo pequeño a la clínica y van todos juntos a esos controles, ¿no? Tiene que ser flexible, tiene que ser adaptable, ¿no? Y finalmente crear ambientes para poder estar, ¿no? Que no sea una clínica en la cual yo voy, me hago mi consulta, lo que tenga que hacer y me voy inmediatamente. Avia Cuida te da la posibilidad de, digamos, de tener una comodidad en la cual tú quisieras estar o quisieras ir para recibir un taller, para poder tener una clase de psicoprofilaxis, para llevar a tus bebés, o sea, puede haber múltiples opciones, ¿no? Entonces, dentro de esto es que se enmarca el proyecto y se comienza a trabajar para los peruanos, para esta clase media tan desprotegida y para las clases bajas tan desprotegidas y generando una oferta de servicio y de proyecto con toda la calidad que puede tener la clínica más cara del Perú, pero puesta a disposición de un sector que no lo ha tenido antes, ¿no? Y siendo un proyecto privado. Les voy a pasar un video un poco, ojalá se pueda ver bien, del tema de la conceptualización del proyecto. Creo que se está viendo un poco lento. Vamos a ver si es factible, si no lo cambio nomás. Lo pueden ver en internet. Uy. No, parece que el video no se va a poder ver. Está muy lenteja.
No, el video está un poco lento. Prometo pasarles el link cuando estemos en la sección de preguntas. Pero bueno, es un video que básicamente, les paso el link ahora, habla del tema de la conceptualización. Entonces, es un proyecto que tomó años realizarlo, que se trabajó, es un proyecto colaborativo entre muchas personas y muchas oficinas. O sea, acá ha participado la Victoria Lab de Intercorp, ha participado IDEO, que es una consultora internacional de innovación y de creatividad de Estados Unidos, los cuales tienen una serie de invenciones famosas como el mouse, por ejemplo. En este proyecto ha participado en arquitectura BAT, que es una oficina de Bilbao, yo, Móvil de Chile, y bueno, y distintos profesionales, los cuales han pasado en cada una de las etapas, de la etapa de conceptualización hasta la parte de la obra y todo lo que ha involucrado poder llevar a cabo este proyecto, ¿no? El proyecto está ubicado en Los Olivos, está ubicado en la Panamericana Norte, y lo interesante del proyecto, digamos, es que esas dos marcas también encontraron sus reflejos a nivel de arquitectura, ¿no? Si pueden ver la imagen de la izquierda, yo tengo, por un lado, tengo la Panamericana en el lado derecho y en la parte extrema, en el lado izquierdo, tengo un parque bastante grande. Es un parque muy, muy bonito en el sentido de que tiene un colegio, que tiene una iglesia, que tiene unas canchas de fulbito, que tiene una cancha de fútbol. Entonces, era lógico poder emplazar el proyecto a partir de esas dos lógicas, ¿no? Por un lado tienes la Panamericana, que es una vía metropolitana, y lo que te pide un poco es tener un edificio mucho más grande, mucho más alto, con una imagen mucho más potente y que encuentre un poco esa escala urbana o esa escala metropolitana dentro de la ciudad, mientras que el otro lado debería adaptarse más al barrio, ¿no? Y ahí es donde encuentra cada uno su ubicación, cada una de las marcas encuentra su lugar. Por lo tanto, Aviva Cura y la clínica propiamente dicha se desarrolla en ese lado más metropolitano con un edificio de 7 pisos, y del otro lado, del lado del parque, se desarrolla Aviva Cuida con este carácter mucho más comunitario. Entonces, este es el lado de Aviva Cura y de Clínica Viva principalmente, donde tienes el ingreso principal al lobby, las entradas de urgencia. Y por el otro lado tienes, digamos, un edificio mucho más bajo, que es Aviva Cuida, y que tiene una conexión mucho más abierta y mucho más directa con el barrio. Esta es parte del lobby, donde una de las cuestiones que tenía la propuesta era este tema digital, este tema de pantallas. Se trabajó con Partners, que es una oficina de diseño gráfico, la parte de toda la señalética, la parte comunicacional. Tienes tótems digitales para poder sacar tus citas. Tienes bastantes cosas. Es una clínica que equivale a un hospital 2E, o sea, es especializado en ginecobstétrica. Tiene 60 camas hospitalarias, tiene 3 salas de cirugía, tiene 3 salas de maternidad multifuncional, o sea, donde haces dilatación, parto y recuperación en un solo ambiente. Tienes laboratorio, central de esterilización, tienes imágenes, tanto con rayos X, mamografía, ecografía, y una parte destinada también a lo que sería resonancia magnética y tomografía. Tienes las zonas administrativas, tienes consulta externa con 16 consultorios, y la parte preventiva tiene un programa también de consultorios que son básicamente pediatría, ginecología, nutrición, entre otros, que son de carácter preventivo. Bueno, los espacios al interior son bastante limpios, hubo mucha concentración, como les digo, en el tema de la gráfica, en el tema de los muebles, del diseño. Estos muebles se trabajaron junto con Aformada Arquitectura, digamos, conversado con una idea nuestra, que era que estos muebles también reflejaran un poco temas de la marca, tanto en los colores como las formas, y tienes estas esquinas o estos muebles, digamos, como que tienen un ochavo que es muy parecido al que tiene la cruz del logotipo de Aviva.
los números grandes en las puertas para poder tener esta facilidad de movimiento y de poder identificar, los muebles también con colores mucho más alegres, mucho más cercanos al paciente. Todo esto refleja un proceso que comienza con la conceptualización, donde se trabajó mucho el tema de design thinking y el diseño centrado en el usuario, y a partir de ahí es que nacen todas estas cosas que se van desarrollando a partir de propuestas de diseño arquitectónico y también de diseño interior o de arquitectura interior que finalmente reflejan, ¿no? Este es, por ejemplo, una de las cosas principales, los conceptos principales del proyecto, que es este consultorio, el cual refleja dos momentos, ¿no? Por un lado, refleja el momento en el cual uno es entrevistado por el médico, y el siguiente momento es cuando uno es revisado por el médico. Entonces, cuando el médico te entrevista, digamos, es una situación mucho más cercana, la mesa es mucho más pequeña, queremos que el médico esté más cerca del paciente, que use la pantalla no solamente para poner cosas, sino para poder explicar, para poder comunicar, para poder enseñar al paciente qué sucede. El tema de los colores cambia, el tema de la iluminación es mucho más cálida en este lado, y mientras tanto en el otro lado tienes la camilla, digamos, en cierta ubicación, que permite de alguna manera poder revisar al paciente, ¿no? Y es una zona un poco más blanca, tiene una iluminación, digamos, también más neutra, tiene un vestidor que funciona como una especie de multifunción también, porque tiene locker, porque tiene banca. Entonces, se reflejan estos dos momentos que son los importantes dentro de la consulta, y que además le dan una imagen y un desarrollo potente al proyecto como diseño, ¿no? Estas son áreas comunes. Este es un pasillo, por ejemplo, donde están la parte de imágenes. Este es el lobby principal, que tiene una doble altura, con ese enchape en porcelanato tipo madera en la pared, bueno, y unos puentes que cruzan todo ese gran vacío. Tienes Inca Pharma, que es parte del grupo Intercorp, que también estaba presente con una farmacia ambulatoria. Y esta parte ya es del lado de Cuida, donde tú en Aviva Cuida tienes, como les decía, un carácter mucho más comunitario, mucho más cercano al paciente, mucho más alegre, donde van niños, además van niños sanos, y todo permite, digamos, poder tener unas interacciones mucho más fluidas y cercanas, ¿no? En este caso son unos módulos que se hicieron para los coach, que en realidad son los anfitriones, o sea, son personas de Aviva que de alguna manera pueden sentarse contigo y aconsejarte, mostrarte algunos planes, conversar contigo acerca de tu dolencia o de qué cosa estás, digamos, pensando o necesitando. Y esto está ubicado dentro del lobby del espacio del edificio de Aviva Cuida. Esto es parte del segundo piso de Viva Cuida, donde ya tienes los consultorios, donde tienes el counter de atención. El tema de los colores cambia, aparece más el naranja, el amarillo y colores mucho más alegres, porque además tiene que ver con la zona pediátrica. Ese es un consultorio pediátrico que igual se diseñó con Aformal, con una idea mucho más lúdica, donde prácticamente el mueble pues forma parte del juego de los niños, así como la camilla de observación es revestida también con estos juegos bueno, y la gráfica. Los ambientes, la conexión que hay entre los dos edificios para poder generar ahí un jardín, un puente. Es un edificio que además tiene aisladores sísmicos, que es un tema requerido por la norma, y que bueno, fue la experiencia de poder desarrollar un edificio con aisladores. Parte de los interiores con estos muebles multifunción, que son separadores de ambiente, pero a la vez pues te marcan claramente estos momentos de entrevista y de examen. Y después, bueno, vienen espacios mucho más técnicos, mucho más convencionales dentro de lo que es la clínica, como las salas de operaciones, los espacios de boxes de urgencias y recuperación, las salas de maternidad, entre otros. Acá tengo otro video, vamos a ver si es que es posible que corra. Está corriendo, pero un poco lento.
Pero y acá, pues, básicamente comentarles, pues, que esta ha sido una experiencia muy, muy bonita, muy, muy importante en mi vida profesional en general y que ahora se extiende un poco nuevamente a Atelier Lima y que abre esta nueva unidad de negocio que tiene que ver con el tema de arquitectura hospitalaria y que definitivamente pues marca una diferencia a nivel de diseño arquitectónico, proyectual, hospitalario, o sea, quiere marcar una nueva pauta de lo que serían las clínicas en general, ¿no? Y bueno, con eso, con ese video, cierro mi presentación. Muy bien, arquitecto Rafael. Estamos, la verdad, muy contentos con estos 4 proyectos que nos ha mostrado, nos ha presentado. Y esto parte de la iniciativa del curso de análisis arquitectónico, que es en donde estudiamos las herramientas para hacer arquitectura, las estrategias proyectuales y temas en los cuales hemos podido ver en sus proyectos, como el tema de la identificación del problema, la importancia de una investigación, porque mencionó que cuando hizo el mercado o estos módulos en estudio de mercados, empezó haciendo la investigación, ¿no? De cómo estos venían evolucionando a través del tiempo. También vimos la importancia de la tipología tanto del lugar, tanto del usuario, tanto del contexto en el proyecto, sobre todo del Club Unión. También hemos visto el trabajo espacial a través del uso de puentes, de las dobles alturas, y también la relación con la naturaleza, que nos parece que es un tema bastante importante, la relación entre la arquitectura y la naturaleza. Es importante, yo me quedo con estas palabras que me parecen muy importantes, que las líneas que dibujan la memoria, ¿no? Una frase bastante importante. Y ahora vamos a continuar. También es importante el manejo de la geometría que ha trabajado en este último, por ejemplo, que se ve con más fuerza en Aviva, en la clínica, el trabajo de la composición del aspecto formal. Me parece que hay un rigor geométrico y un trabajo de modulación. En ese sentido, vamos a empezar a abrir el foro de preguntas, teniendo en cuenta que contamos con nuestros estudiantes del curso y también contamos con el grupo Junioy EA, que son los estudiantes de la ESAC, de la Universidad Nacional de Tacna, y contamos con la presencia del grupo de arquitectura de Huancayo. En este sentido, doy pase, antes de empezar las preguntas, al arquitecto Carlos Linares para que también pueda hacer un breve resumen de lo que hemos podido manifestar antes o visualizar antes de empezar el foro de preguntas. También invitar a los participantes que pueden realizar sus preguntas o consultas a través del chat. Adelante, arquitecto Carlos Linares. Ok, Lenny, muchas gracias. Sí, agradeciendo al arquitecto Ríos por la presentación de estos interesantes proyectos, en realidad. A mí también me interesó y de arranque alguna postura que como atelier ustedes se plantean, el hecho de hablar de transformar los sueños, ¿no? A veces nos topamos los arquitectos con esa idea que se tiene de podemos hacer todo, como lo decía, pero en realidad, ¿cómo ese transformar sueños lo ven ustedes? Y cómo también, como una segunda pregunta, es la estrategia que ustedes siguen, ¿no? Como atelier, ¿cuál es la estrategia que ustedes siguen? Si es una estrategia en conjunto que se arma, se planifica en conjunto para la proyección, o es que es individual. Esa un poco sería mis preguntas.
Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por las consultas. Mira, el tema de los sueños yo creo que es un factor personal, o sea, yo creo que todos de alguna manera lo tenemos presente. Lo que yo creo es que un poco a veces la realidad va matando tus sueños, ¿no? Uno normalmente cuando entra a la carrera de arquitectura y conoce finalmente lo que es la arquitectura y se enamora de ella, el fenómeno que sucede es que tú comienzas a motivarte y a soñar y comienzas a ver más cosas y te vuelves, y la arquitectura se vuelve tu modo de vida, ¿no? Y en función de eso tú tienes una serie de motivaciones y de sueños a los que te gustaría llegar, ¿no? Y a veces cuando eres más joven, digamos, lo que sucede es que tú tienes un plan el cual pensabas que estaba trazado para poder conseguir un poco esas metas y no se da así, pues porque evidentemente la realidad no es así. Entonces, uno, conforme van pasando los años, claro, te vas dando cuenta de que no es tan rápido, o sea que lamentablemente la arquitectura es bastante lenta, es una de las, creo, de las carreras y de las dinámicas profesionales más lentas. Los proyectos duran años y demoran años que se concrete. Entonces, si es que tú no estás preparado, digamos, mentalmente para eso, o si en algún momento lo sufriste y después has sido capaz de poder revertir esa situación, lo que puede pasar es que te comiences a olvidar un poco de esos sueños, ¿no? Los sueños te abandonan un poco y te vuelves un ente más, digamos, ¿no? Un profesional más, por así decirlo, el cual pues cumple una rutina, recibe un sueldo, hace algunos proyectos, pero no está pensando en qué va a pasar más adelante o para qué cosa está eh, predestinado, por así decirlo. Entonces, yo creo que es importante que cada uno de los que en este momento participa no renuncie a esos sueños. Y los sueños no tienen mucho que ver con una idea estereotipada de, bueno, ok, mi sueño es ser el mejor arquitecto del mundo y tener, o sea, no necesariamente va por ahí, o sea, hay gente que, por ejemplo, está abocada en hacer arquitectura que tiene que ver con el turismo, que es muy valiosa, por ejemplo, y que su sueño realmente es estar metido haciendo cosas en eso y desde la arquitectura poder realizarlos. Entonces, la arquitectura tiene que ser la plataforma para poder conseguir esos sueños, ¿me entiendes? O sea, es como tu armadura, es lo que tú llevas al campo de batalla para poder ganar eso, ¿no? Entonces, sí es importante tenerlos, sí es importante no olvidárselos, por más que las situaciones cambien o las circunstancias a veces sean adversas, es importante seguir, porque al menos yo creo fielmente, pues, que cuando tú eres fiel a eso, de alguna manera, pues las cosas se van a ir acomodando para que así suceda. O sea, por inercia, de alguna forma, las cosas van a ir saliendo a tu favor. O sea, mientras no renuncies. Quizás no va a ser ahora, quizás no sea más tarde, pero en algún momento sí se va a conseguir, ¿no? Entonces va un poco por ahí y al ser tú y tener esa posición, como arquitecto, finalmente lo que tú terminas haciendo después es el materializador de otros sueños, ¿no? Entonces, ya enfocado hacia el tema del cliente, finalmente el cliente lo que busca es mejorar su vida, de alguna forma. Busca un arquitecto para algo mejor, porque quiere hacer la ampliación de su casa, porque quiere hacer un mueble, porque quieren hacer una ciudad. O sea, el arquitecto siempre está pensando en futuro y está pensando de manera positiva y optimista. Entonces, es un catalizador además de los sueños de las otras personas, ¿no? Al punto que a veces tienes que hasta renunciar a sus propios proyectos, ¿no? O sea, proyectos que tú haces y proyectos que tú entregas es proyecto al cual tú finalmente renuncias, ¿no? O sea, ya después el proyecto pertenece a otras personas y a veces lo cuidan, a veces no, a veces lo cambian, pero es parte un poco del proceso, pero en el proceso tú cumpliste con esos deseos y con esos sueños, ¿no? Eh,
A nivel de estrategia, con lo que decías de oficina, yo creo que eso es un tema que lo hemos entendido nosotros tarde. Yo lo he entendido tarde. Creo que ahí me equivoqué en algún momento y creo que hasta cierto punto fue pretencioso en una primera etapa de la carrera o de haber salido de la universidad, el hecho de solamente con talento, por así decirlo, todo el mundo te va a llamar y vas a ser bueno y vas a tener oportunidades de trabajo y de proyectos grandes. Eso sí es mentira. O sea, eso sí va en contra de tu sueño. Lamentablemente todavía estamos en un país pues donde la meritocracia no está muy bien vista y no está muy bien difundida. Entonces, para ser un buen arquitecto y para tener proyectos y para poder contribuir de manera relevante con la sociedad, no basta hacer buenos diseños. O sea, lamentablemente no basta. Puede ser el mejor talento, el arquitecto más capaz a nivel proyectual, pero si es que a tu mochila no le has adicionado otras habilidades, va a ser muy difícil que en una sociedad como la nuestra tú puedas causar impacto, ¿no? Entonces, lo que yo he aprendido en los últimos años, eh, desviándome inclusive un poco del camino que ya tenía pensado y trazado, es ir a otro terreno a buscar esas habilidades. Y eso es parte un poco de la experiencia de Aviva, ¿no? O sea, el poder estar en terrenos donde me ha tocado ser, no sé, corredor inmobiliario y ver la manera y aprender de cómo conseguir un terreno, por ejemplo. Dialogar con equipos multidisciplinarios, con médicos, con diferentes factores, entender cuáles son las finanzas de un proyecto, cuánto cuesta, por qué venden de esa manera, por qué hay que pagarle al médico así, por qué una consulta dura 15 minutos, y cuánto repercute eso en la operación y en los costos del proyecto. O sea, todas esas cosas son variables que tienen que ver pues con cosas que no necesariamente son de arquitectura, pero que terminan reforzando el hecho que si tú sabes más y conoces más esos temas, definitivamente vas a tener mayores herramientas para interpretar de mejor manera el proyecto, ¿no? Entonces, la posibilidad de haber participado de una empresa de casi desde el principio me ha dado herramientas que al día de hoy la nueva meta es ver cómo llevar a Atelier Lima a otro nivel, ¿no? Y a un nivel probablemente el cual no conozcamos, ¿no? Quizás pocos sean los que conozcan, ¿no? O sea, yo al menos he renunciado a la idea de pensar de que uno puede tener una oficina de arquitectura media mesiánica con un arquitecto maestro y que tiene sus 4 chacales, los cuales le traducen los garabatos en limpio. O sea, yo he renunciado a esa vaina. O sea, si haces esa vaina te vas a morir de hambre. O sea, si lo haces es porque ya eres conocido, ya eres famoso, ya tienes chamba, ya tienes gente, pero si eres una persona que recién está comenzando, probablemente sea la peor decisión, ¿no? Yo creo que por el contrario, tienes que ser más multidisciplinario, más promiscuo, digamos, profesionalmente, y juntarte con más personas y generar plataformas para poder generar mayor cantidad de contactos, por lo tanto, mayor cantidad de oportunidades, y tienes que realmente estar metido en muchos más temas que no son necesariamente de arquitectura. Entonces, inclusive mi consejo a los estudiantes es, cuando salgan de la universidad, métanse a ver otros temas. O sea, métanse a ver temas de marketing, métanse a ver temas de gerencia de proyectos, métanse a cursos de finanzas para no economistas. O sea, traten lean el periódico, vean noticias, o sea, involúcrense con otros temas, los cuales le van a dar mayor espectro profesional, ¿no? Creo que eso es importante. Muy bien, arquitecto, gracias, Carlos. Rafael, estamos viendo las preguntas que nos están mandando y hay una preocupación por dos conceptos y yo lo voy a engranar un poco visto que
tú tienes una formación de la Ricardo Palma, en donde has estado en el ya famoso taller vertical de Juvenal Baraco, y también has sido parte y has ejercido la docencia en este taller. Es un taller muy, muy conocido a nivel del Perú, es el taller vertical de Juvenal Baraco. Y en base a esto voy a engranar estas dos preguntas que nos hacen a través del chat. ¿Qué es ser arquitecto y qué es la arquitectura para Rafael? A ver, para mí ser arquitecto es una responsabilidad con la sociedad, ¿no? O sea, yo creo que el que realmente se siente arquitecto y, digamos, de alguna manera ama su profesión, está comprometido con los problemas graves del Perú y de la sociedad, ¿no? Entonces, en principio es un servidor, por así decirlo, de alguna manera visto desde afuera. Visto desde adentro, si habláramos como arquitectos y para arquitectos, probablemente, evidentemente, el arquitecto es un creador y es un inventor y un generador y gestionador del espacio, ¿no? De los espacios que son habitables, ¿no? Ya sea espacio público o espacio construido, es básicamente el que va a poder crear y administrar esos espacios, ¿no? Y la arquitectura también es un poco eso, o sea, es prácticamente es la dimensión que generan los arquitectos, ¿no? Y en ese sentido lo digo, ¿no? La arquitectura es un modo de vivir, es un modo de entender el mundo, de entender a la sociedad y a veces también, aunque cueste, de que nos entiendan a nosotros mismos. Sí, muy bien, interesante. Te lo decía porque en algunas conferencias se ha podido ver que decían lo siguiente, ¿no? El arquitecto Baraco te enseña a ser arquitecto y el arquitecto Siriani te enseña a hacer arquitectura. Son dos referentes de grandes maestros y quizás es importante entender primero hacer arquitecto para hacer arquitectura. Quizás eso valdría hacer una reflexión sobre este tema. Bien, yo tengo algunas preguntas para ti, Rafael. Sin embargo, antes voy a dar pase al grupo que nos escribe de Centro Arquitectura a través de John Ruiz para sus preguntas. Puede activar la cámara y también los que deseen pueden hacer el pedido para que puedan activar su micro y la cámara para hacer la pregunta. Adelante, John. Buenas tardes, gracias arquitecto Lenin por la oportunidad y en verdad para mí es esto grato tenerlo al arquitecto Rafael Ríos Mazuelos y mi pregunta, y empiezo yo quizás del grupo con el que armamos esto, vayan a continuar, es la siguiente. Se vio que en el proyecto que usted nos mostró con respecto a los módulos para los mercados, que un tanto es la idea de partir desde lo informal y partiendo de ese sentido, quizás todo lo informal no tiene forma. Entonces, ¿cómo ordenar los mercados y el comercio ambulatorio, arquitecto? Eso sería. Ya, sí, a ver, lo que pasa es que es una pregunta que es un poco difícil de contestarla desde la arquitectura. O sea, yo creo que la respuesta nuevamente hay que comenzar a tratar de contestarla desde otros aspectos, ¿no? En principio hay que preguntarse por qué hay informalidad, ¿no? Yo creo que hay informalidad básicamente porque hay una necesidad no cubierta de alguna forma. Entonces la gente tiene que realizar estas cosas y tomar estas acciones por encima de la ley o de lo acordado para poder satisfacer una necesidad, en este caso económica, una necesidad de alimento, una necesidad de interacción, etcétera. Entonces, probablemente si esas necesidades estuviesen cubiertas, no habría la necesidad o sea, no habría informalidad, ¿me entiendes? O sea, yo no conozco a nadie que sea informal porque le gusta ser informal, ¿me entiendes? O sea, todos de alguna forma
a la criolla, de alguna manera, tratan de sacar algún tipo de provecho, ¿no? Ya sea económico o de algo por el estilo, ¿no? Entonces, para poder resolver el problema y después llevarlo al tema espacial, tiene que ver un poco con esas condiciones, o sea, ¿por qué lo están haciendo? Y qué alternativas podemos dar para que se mejore. Entonces, ahí tú tienes ya distintas, se abre distintas posibilidades, ¿no? Tienes cosas muy represivas, o sea, puedes prohibir, evidentemente, pero las prohibiciones y las leyes están hechas para finalmente romperse. Entonces, todo eso está prohibido, sin embargo, toda la gente lo hace. Entonces, en una situación como la nuestra, probablemente lo que habría que hacer es más bien tratar de entender esas dinámicas y reorganizarlas, o sea, no del todo prohibirlas, al menos no en esta etapa, y sí, evidentemente, poder dar las condiciones para que se cumplan los niveles de bioseguridad y de no contagio, etcétera, ¿no? Y a partir de eso poder dar alternativas, ¿no? Y muchos productores, mucha gente en los mercados ya lo hace, o sea, hay mucha gente en el mercado que ahorita está haciendo delivery, que está haciendo una serie de cosas para tratar de subsistir más allá de ir al mercado, porque son completamente conscientes que hay un riesgo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que no es un tema arquitectónico, o sea, puedes hacer el mejor módulo posible, pero no va por ahí un poco el tema, ¿no? El Colegio de Arquitectos presentó una propuesta de tipo de mercado que al día de hoy pues, es inaplicable o nadie lo ha aplicado, ¿no? Entonces, creo que hay que ver un poco cómo, ¿no? O sea, el reordenar primero y después sí, tiene que haber cosas, pues, lo que se está perdiendo ahora es una gran oportunidad para poder formalizar a esta gente, poder dar condiciones de formalización, así sean pequeñas, poder hacerlo. Se está perdiendo un poco eso, pero no va por el lado tanto de la arquitectura, yo creo. Creo que lo hacemos un poco para justificar nuestro trabajo, para tener algo que decir y algo que mostrar, pero no va por ahí ya. Yo creo que hay otros problemas antes de origen. No se está escuchando tu micrófono. Correcto, disculpa. Quería agradecer la pregunta de John y quería ir un poco adentrando a un tema que es bastante polémico, por ejemplo, el hecho de la búsqueda de la arquitectura peruana. Es un tema bastante en boga, discutido en varios foros. Y yo le preguntaría, ¿usted piensa ser arquitecto peruano haciendo arquitectura peruana? Es que depende cómo lo defina cada uno, ¿no? Arquitecto peruano soy, al menos eso es lo que dice mi DNI. No me he enterado de otra cosa todavía, o sea, soy bien peruano, además de papás de provincia, inclusive. Este, Después, el tema de la arquitectura peruana es un tema relativo, ¿no? O sea, yo creo que hay fuentes que lo entienden desde el lado más reivindicatorio, de la parte formal, estética, relacionado al tema prehispánico, por ejemplo, que me parece que es válido, que es un camino. No es necesariamente el camino que yo he elegido, o sea, yo creo que definitivamente la arquitectura peruana es la que está hecha por los arquitectos peruanos. Entonces, en ese caso, en mi receta, digamos, y hablo, por ejemplo, del caso del proyecto de Tacna, hay un ingrediente que tiene que ver pues con esa identidad, con esa memoria, con esos matices mucho más cercanos a lo local, pero no llega a ser un tema tan evidente, ¿no? O sea, es casi como un mensaje cifrado. Lo entendieron la gente que conoce y que es del sur y que es de Tacna y que es de Mecueva, lo entienden perfectamente y por eso un poco se ganó el concurso. Si yo llevase al extremo para tratar de que todo el mundo, que venga un alemán y diga, oh, wow, eso es Perú,
probablemente no lo logre a partir de ese tipo de arquitectura, ¿no? Tendría que sobreexagerarla y sobresimbolizarla para formalmente, para poder dar esa idea tan cliché, digamos, de, eso es como casi un neoperuano, ¿no? Entonces, no lo creo así. Yo al menos en mi receta no llego a ese nivel probablemente de exageración en ese punto, ¿no? Pero sí creo firmemente de que tiene que haber, pues, un condicionante local, un condicionante de memoria, un condicionante de ADN del lugar, que tiene que ser de alguna manera expresado y compartido con el que va a ser el usuario. Entonces, para mí cada proyecto es diferente, o sea, yo no voy a hacer jamás, y jamás Atelier Lima va a tener un estilo, porque es imposible hacerlo para mí, o sea, para mí cada lugar, cada persona, cada cliente es diferente, y por lo tanto los resultados van a ser completamente distintos, y el día de mañana será esa línea quebrada de trapecios, pero mañana será un círculo, y pasado mañana será una caja, entonces, eso va a depender mucho de cada contexto del proyecto. Claro, y también es parte de una evolución, quizás como arquitecto, no sin olvidar que un arquitecto quizás nunca deja de aprender en esta rama muy importante. Santiago Axel nos hace la pregunta, ¿qué es lo que quiere transmitir con sus proyectos realizados hasta el momento? Y quizás ahí yo podría también sopesar un poco la pregunta, si usted piensa que con lo que ya tiene se entiende cuál es su arquitectura. ¿Qué quiero transmitir con mis proyectos? No te sabría decir exactamente. Es un poco el mismo caso anterior, ¿no? Cada proyecto de alguna manera tiene un interlocutor diferente. Entonces, la estrategia, digamos, se va hacia cada uno de esos casos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la bioferia, de estos módulos, lo que se quería transmitir era una idea de unidad, una idea de diseño compartido, de orden, pero a la vez también de potencia, de intervención urbana. Eso es lo que se quería transmitir, y creo que se logra, ¿no? En el caso de la clínica es un poco los conceptos que hablé al principio, ¿no? Flexibilidad, pero también a la vez es riguroso, pero a la vez también es flexible, y creo que también se logra, ¿no? Entonces, no, a priori no es que yo quiera, como arquitecto o como producto de la oficina, transmitir algo en particular, ¿no? Probablemente si habláramos así de manera genérica, yo te diría creatividad. O sea, lo que me interesa es transmitir creatividad e innovación. O sea, proyectos diferentes, proyectos creativos, proyectos que se alejen un poco de lo convencional, proyectos que no predispongan ningún tipo de material o configuración formal, sino que vayan naciendo a partir de eso, de ese fin, tratar de ser proyectos interesantes a distintos niveles. Muy bien, arquitecto. Ya con las últimas preguntas, para darle pase después al arquitecto Carlos, acá Yera nos pregunta quiénes fueron o si existen arquitectos que fueron mentores o arquitectos maestros que, digamos, han influido en su formación en la arquitectura. Bueno, ya esa es también como la respuesta cliché, pues no todos los que han estado en el taller de Juvenal te van a decir Juvenal, ¿no? Es evidente por la figura que es y por lo que te enseña, ¿no? Y lo que te enseña básicamente es poder tú involucrarte al máximo con la arquitectura, ¿no? No te enseña una manera estructurada de hacer arquitectura, sino lo que te enseña es el placer de poder hacer proyectos y poder enfrentarte al encargo arquitectónico de la manera que tú creas conveniente, ¿no? Entonces eso engancha mucho con los alumnos y genera una mística, y evidentemente pues yo después de eso he enseñado casi 10 años en el taller Juvenal, donde he podido seguir aprendiendo más que de Juvenal, inclusive de los alumnos. O sea, el gran mito del taller es que uno piensa que Juvenal te enseña todo, y eso es un poco falso, eso es un poco parte del mito. Lo que sucede es que Juvenal
estableció una estructura de taller que permite que todos aprendan de todos. O sea, el taller vertical, lo interesante es que tú, cuando entras al vertical de Baraco, en tu quinto ciclo, sexto ciclo, te toca enfrentarte, proyectualmente hablando, a chicos que ya están en 9 o 10, en un mismo encargo, en un mismo nivel. Entonces, eso obliga al alumno a poder ponerse al día rápidamente y comenzar a esforzarse al máximo. Entonces, uno aprende del compañero, ¿no? Y prácticamente en algunos proyectos comienza a funcionar casi como una mini oficina, ¿no? Entonces, Juvenal, digamos, es el que estipuló esa estructura y que funciona, y a partir de los discursos que él hace, de lo que comparte en clase, de las experiencias que él cuenta y de sus profesores, o sea, porque también la estructura tiene que ver mucho con los profesores, es que el alumno aprende y se siente identificado con el taller de Baraco, ¿no? Entonces, eso es bien interesante, es una cosa que no se da en otras universidades. Normalmente las universidades, cada arquitecto tiene como su taller, y a veces ese taller, lo que te dice es a veces contradictorio con lo que te puede tocar otro ciclo con otro arquitecto. En cambio, en el taller de Juvenal, no sé, ya tiene como 40 años, y han pasado miles de profesores y 1 millón de alumnos, y siguen aprendiendo las mismas competencias, ¿no? Entonces, es un taller que está hecho más que de nombres, está hecho de hombres, así futbolísticamente hablando, ¿no? Entonces, eso me parece increíble, y es una cosa que todavía no se ha podido replicar en ninguna otra escuela de arquitectura, ¿no? Y probablemente no se pueda. Sí, es correcto, eso es bastante cierto. La producción que tiene cada semestre Juvenal y que es además expuesta en el Centro Cultural en Miraflores es bastante interesante, y es un poco el hecho de entender el verdadero concepto del taller, ¿no? Que es un taller en donde aprenden todos. No sé si también pueda ocurrir en el horizontal, o sea, en que uno lleva un semestre, porque también un poco se ha perdido ese concepto de hacer el taller. El taller es el taller donde uno aprende de todos los compañeros y empieza a construir los conceptos o los criterios. Por último, de mi parte, Rafael, Anthony Gabriel nos pregunta de qué manera influyó el ganar el concurso en Tacna en su carrera profesional. Y yo aunaría a eso el hecho de nos cuentes un poco la importancia que tiene el participar en concursos, ya que estamos acá con nuestros estudiantes casi de tercer semestre, muy jóvenes. ¿De qué manera cambia el rol y es el aprendizaje de participar en concursos, Rafael? A ver, la importancia del concurso ganado en Tacna, digamos, es importante a nivel de reconocimiento, pero es frustrante a nivel de resultados. O sea, lo cierto es que nosotros hemos ganado muchos concursos y lamentablemente pues ninguno de esos proyectos se ha llegado a construir. Entonces, por ese lado es casi como un punto de quiebre en ver dónde o hasta qué momento vale la pena concursar, ¿no? Yo creo que es bueno concursar en determinadas etapas y es importante hacerlo, pero también tienen que ser conscientes de por qué concursa. O sea, si uno está concursando por el premio, o sea, por la plata, probablemente no va a lograr mucho. O sea, si uno está concursando por tratar de aprender y por tratar de lograr un atajo mental para poder desarrollar proyectos de otra escala, de otra complejidad, es genial, porque aprendes un montón. O sea, es una de las cosas que a mí me permitió poder diseñar otras escalas de proyectos que probablemente a la edad que yo comencé a concursar, nadie me los iba a dar, nadie iba a encargarnos un proyecto de esas características. Entonces, lo que te permite el concurso es un poco prepararte para el futuro, ¿me entiendes? Entonces, no es el premio, no es el momento, porque probablemente lo que pasa es que así ganes, como nos ha pasado a nosotros, el proyecto no se va a hacer. Y eso hablo de Perú, ¿no? Entonces, sí invitaría a participar,
invitaría a elegir bien los concursos en que van a entrar, y si es posible y hay la capacidad, poder concursar inclusive internacionalmente, ¿no? Que es una cosa que, por ejemplo, nosotros tenemos pendiente, ¿no? Me gustaría que Atelier Rima pueda participar internacionalmente en algún concurso y poder medirnos también un poco con lo de afuera, ¿no? Y ver qué sucede, ¿no? Creo que eso va a ser un pendiente y probablemente una siguiente etapa, así como lo hacen, por ejemplo, yo tengo estos amigos colombianos, la gente de Taller 301 era antes, ¿no? Julián y Pablo, ¿no? Ellos desde muy jóvenes, casi en paralelo a nosotros, comenzaron a concursar solamente en proyectos internacionales y ganaron varios y en otros nada, pero al día de hoy su oficina comenzaba a crecer a partir de alguno de esos concursos ganados, ¿no? Y curiosamente creo que tienen más proyectos afuera que en su propia ciudad, ¿no? Entonces sí es importante, definitivamente es importante, pero tienes que tener bien claras las expectativas. Muy bien, Rafael, muy contentos con tus respuestas, creo que nos están ayudando bastante. Y sí, yo también quiero recomendar hasta cierto punto el hecho de participar y entender el escoger el concurso como tú mencionas, porque hoy en día a veces podamos entender que hay algunos concursos que no son muy transparentes y hay que tener mucho cuidado con ello. Yo me quedo con algún mensaje que nos decía Siriani cuando decía que el objetivo del concurso quizás no es ganarlo, sino es el intentar hacer el proyecto. Y lo más rico de esto es que durante ese mes, durante el mes que dura el proceso de un concurso, cada equipo que participe se siente ganador, porque obviamente que todos los que participan con mucha fe y con ganas, y esas ganas y esas energías son lo más importante y que necesita un arquitecto para empezar a mejorar la ciudad. Entonces, yo coincido mucho contigo en el hecho de participar en los concursos. Es algo muy gratificante durante el mes que se desarrolla y hoy en día vemos que esperemos que este régimen de concursos cada vez sea más abierto para que sean transparentes y para las decisiones de las grandes obras y de esa manera quizás mejorar, como dices tú, la meritocracia es un tema importante para empezar a tener calidad en nuestros concursos. Ya estamos por finalizar para darle pase a nuestra directora de nuestra escuela, sin antes darle el pase al arquitecto Carlos Linares para ver si tiene algún comentario final antes de concluir ya con esta primera conferencia. Arquitecto Carlos, adelante. Gracias, Lenny. Sí, me gustaría como última reflexión para Rafael, que si bien es cierto, este es un curso de análisis arquitectónico que compartimos con Lenny en esta oportunidad, pero no queda a veces alternativa de hablar de lo que es el taller de diseño y la educación que a través de los talleres que llevamos, ¿no? En ese sentido me gustaría que puedas, quizás alguna reflexión tuya orientada a los muchachos, a los jóvenes que están en este proceso de formación. Nosotros tenemos a este grupo de tercer semestre y que veo también a muchachos que están en otros semestres también acompañándonos ahora, pero que quizás puedas tú hablarles algo de cómo puedan ellos enfrentar esta enseñanza, esta forma del taller, con la experiencia que tú tienes también en otras universidades de enseñanza, cómo la pueden enfrentar a futuro en realidad, y que no entren a esta etapa de frustración y que a veces se bloquean en esta etapa como estudiantes. Sí, a ver, yo ya tengo enseñando varios años, ¿no? Prácticamente desde el 2007 que comencé como asistente hasta ahorita. O sea, y digamos, por los talleres en los cuales he estado han pasado muchos alumnos, muchas promociones, y creo que lo importante es, si yo lo tuviera que hablar a los alumnos, es a ver, no excusarse. O sea, el principio sería olvidarse de excusas. O sea,
el no me enseñaron, no, para mí no existe. Debería ser el no he aprendido, más que el no me enseñaron, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes al día de hoy todas las herramientas posibles para poder aprender. El día de hoy, con el Internet y con otras herramientas, puedes aprender absolutamente lo que quieras. Yo en esta época de pandemia he estado muy conectado en el sentido de que prácticamente todo el día estoy escuchando cosas, o sea, webinars, cursos, videos en YouTube, sobre todo muchísimo, o sea, estoy consumiendo mucho de eso, de diferentes temas, algunos de arquitectura, otros no necesariamente de arquitectura, pero estoy aprovechando el 100% del tiempo, de este tiempo muerto, por así decirlo, para aprender más. Entonces, no se queden solamente con el tema de lo que te da la universidad o lo que te dan tus profesores, sino tienen la gran posibilidad al día de hoy con la tecnología y con las redes de poder llenar una maleta de conocimientos tan grande que a ustedes les dé la libertad de poder proyectar con tranquilidad, o sea, con unas columnas y con un sostenimiento fuerte que haga que nadie les pueda tumbar su proyecto. Y eso solamente es a partir de poder conocer más, o sea, cultivarte más, ¿no? Si a eso le suman el gran talento que puede tener cada uno, evidente o escondido, pueden llegar a hacer lo que quieran en esta vida, en esta profesión. Entonces, yo creo que ese sería el cierre. O sea, no hay justificación para el no me enseñaron. Lo que tengo que decirme todos los días es qué aprendo hoy, ¿no? Ese es el mensaje. Muchas gracias, Rafael. Ahora, gracias, arquitecto Carlos, por la pregunta. Quiero darle pase a la persona que también hace posible este tipo de eventos, que es nuestra directora, maestro, arquitecta, Beatriz Vargas Bermuy, que hace posible este tipo de eventos con el respaldo que nos da para empezar a motivar este tipo de relaciones con arquitectos contemporáneos, arquitectos peruanos, para ir aumentando nuestro bagaje cultural. Adelante, arquitecta. Bien, arquitecto Rafael Ríos, verdad quiero felicitarlo por su participación el día de hoy en esta conferencia académica denominada Arquitectura Peruana Contemporánea. Si bien es cierto, me he perdido en algunos momentos porque de verdad, discúlpenme, he estado en clases, pero sí creo que después voy a volver a revisar todo el video porque es una exposición muy interesante. Ya con Lenín ya habíamos también conversado sobre la invitación hacia su persona. Le estoy bastante agradecida y creo que todos hemos podido escuchar y conocer un poco más de su trayectoria profesional. Está trabajando como director de Atelier Lima, usted prácticamente es el director desde el año 2012, si no recuerdo. Hemos podido escuchar la gran cantidad de proyectos que usted ha realizado en todo este tiempo, proyectos muy reconocidos, y también hemos podido de pronto, ¿no? Observar la metodología, los procesos, cómo usted va concibiendo, ¿no? De una manera modular abstracta, y como todos siempre decimos como docentes, todo tiene un proceso, una metodología para finalmente obtener este producto arquitectónico, ¿no? Que se ve reflejado en un estilo propio como es el suyo, un estilo contemporáneo. Creo, y más que sí, estoy segura que su exposición tan detallada y dinámica ha sido muy aprovechada por todos nuestros estudiantes y también por los participantes, ¿no? Que están enlazados en esta gran conferencia. Sé también, muy personalmente, que está la arquitecta Fabiola Casareto, no sé si la recuerda. Ella ha sido jurado de su proyecto, del que usted ha trabajado en Tacna, ¿no? Del proyecto de Cubo Unión. En todo caso, Fabiola nos está por ahí. Si nos puede escuchar, Fabiola, me gustaría darte la palabra tal vez para que le pueda saludar al arquitecto Rafael. Fabiola Casareto.
No está Fabiola. Bueno, en todo caso, Rafael, te hago presente los saludos de Fabiola. Me hizo un comentario de que has sido jurado justamente cuando has participado en tu proyecto. Y bueno, me hubiese gustado en todo caso que se hubiese dado los saludos respectivos. Bien, más que todo, arquitecto Rafael, quiero a nombre mío propio y de la Escuela Profesional de Arquitectura de nuestra Universidad Nacional, Jorge Basadre Roma, darle una vez más las gracias, tanto de los estudiantes, y bueno, esperemos que no sea la primera ni la única vez que lo tengamos como invitado, y estaríamos, creo, concretando otra oportunidad para organizar otro evento, porque yo creo que ha sido muy interesante, ha sido una exposición muy enriquecedora para todos los alumnos. Yo creo que con esta, se puede decir, con esta visión tan diferente, ¿no?, de todos sus grandes proyectos, yo creo que van a poder arribar a buenos, digamos, proyectos en lo que es el curso de taller. Arquitecto Rafael, una vez más, gracias, y en otra oportunidad esperamos tenerlos aquí virtualmente o de manera presencial más adelante. Mucho gusto, arquitecto, gracias por su visita virtualmente. Muchas gracias y bueno, efectivamente, ojalá pronto nos podamos volver a encontrar de manera presencial y podamos estar juntos. Pero mientras tanto, sigue siendo una buena alternativa a lo virtual y bueno, tiene también su valor. Muchas gracias y bueno, felicitar a los docentes por este gran esfuerzo, por este trabajo que están haciendo y a los estudiantes por ser lo que son y por estar siempre conectados y siempre queriendo ser mejores estudiantes y también mejores arquitectos. Arquitecto, sí, muchísimas gracias por su participación. Yo personalmente me voy muy contento y sé que nuestros estudiantes del curso también. Quisiéramos, como ya lo dijo nuestra directora, más adelante contar con usted en algún tipo de evento presencial, porque aún hay una parte y muy importante que ha trabajado usted, que es la parte del urbanismo, con algunos concursos de paseos y tratamientos peatonales, que ya lo veremos, ojalá en una segunda oportunidad. Espero que sí podamos contar nuevamente con su disposición, arquitecto, más adelante. Muy agradecido, y le doy el último espacio al arquitecto Carlos para que despida el evento. Muchas gracias, arquitecto Rafael. Muchas gracias. Estamos entonces en contacto para lo que se necesite. Suerte. Ok, muy bien. Gracias a todos los que asistieron a esta sesión que hemos tenido, muy provechosa sin lugar a dudas. Un agradecimiento a colegas presentes, a los estudiantes del curso y a los que se sumaron también a esta sesión. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas noches. Gracias a todos. Nos vemos. Suerte. Nos vemos. Buenas noches. Arriba. Chao, chao. Gracias. Muy bien, entonces ya 3, ya estamos 3, ahí, hasta ahí, por el momento hacemos una pausa. Ya empieza ahora sí, Carlos.